En épocas de stream, un programa de radio. Los formatos, los modos, el cómo contar cosas, curaduría de contenido para un podcast de colección. Cómo contar cosas, nueva temporada. Bueno, bienvenides. Antes que nada, sepan, pueden seguir este episodio en Spotify apretando un botón, calificarlo con estrellitas e incluso hacer un respetuoso comentario como ya lo vienen haciendo. Lo mismo en YouTube, donde se pueden suscribir y todo eso. Pero este podcast, este proyecto, que sigue creciendo sin que yo haga nada, excepto la producción, la investigación, el guión, la conducción, la edición, las redes, se graba en vivo, en Radio Éter, porque en plena época de cámaras y de stream, esto es, ante todo, un programa de radio. Y si de radio hablamos, pónganse de pie, pajeros y pajeras, saquen las pijas y las conchas y prepárense para un especial del corazón. Hoy vamos a hablar de ella, un ícono radial, la voz de una generación, una aplanadora, un terremoto lingüístico, la gran negra de la radio, la primera de las negras de esta temporada, dueña del léxico más irreverente de la radiofonía local. Hoy, en Cómo Contar Cosas, Elizabeth, la Negra Bernasi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Elizabeth Bernasi, soy locutora nacional, carné 2626, mujer de radio, humorista, morocha sexy, no sé, objeto de deseo de Majul, no lo sé, me voy a enterar en un rato. En el episodio de hoy vamos a abordar muchas cuestiones. Como saben, cada cosa es una excusa para hablar de otra cosa. Bernasi es una embajadora del cómo contar cosas. Su estilo es único, su impronta avasallante y su método es claro. Si te gusta, sentate y escucha. Y si no, correte que estamos jugando. Hoy vamos a hablar de dinero, de machismo y feminismo, del ego, de la autenticidad y por supuesto de la pasión, de lo incurable, de lo que no podrías no hacer. Y es que la negra no es solamente una cara bonita o una lengua picante. Y es que no soy solamente una señora que dice guarradas por la radio. Hay un poco más, qué sé yo. Y bueno, a los que se animan a buscarlo y encontrarlo, lo tienen. Y si no, bueno, se quedarán con la parte de culo y teta. Esta bestia de la radiofonía y también un poco de la televisión tiene su fama que la antecede. La negra puteadora, la guaranga, la ordinaria. Pero no es soplar y hacer botellas. La negra no es la negra por putear. La negra es lo que hizo en su carrera. Sin embargo, no es la puteada en sí, lo rupturista. Insultos, guarangadas, sexualidad ya había en las familias y también en los medios de comunicación. ¿Qué son las malas palabras? Palabras que le pegan a otras palabras, decía el negro Fontana Rosa en aquel mágico congreso de la lengua española en Rosario. Y si bien en esta época todo está en un nivel de violencia extrema, no importa cuándo escuches esto, lo que rompe en la cotidianidad del momento, en lo común, en la lógica del oyente radial, no es un improperio sonoro, una buena puteada, es que esa incorrección, esa cloaca, sea dicha y pronunciada por una mujer. Siento que estamos en una época donde cada cosa que podés decir puede ser utilizada en tu contra y puede ser tremenda, pero yo trabajo hace muchos años diciendo lo que no es correcto. Yo trabajo hace muchos años siendo políticamente incorrecta y diciendo aquellas cosas que son, no te digo aberrantes, soy como una exhibicionista del lenguaje. O sea, que una mina, una locutora nacional, carné 2626, diga poronga cada dos palabras, y bueno, sos prácticamente terrorista del lenguaje, pero ya de la repetición constante fue aceptado. Exhibicionista, terrorista del lenguaje, nadie lo podría haber expresado mejor. Y hablando de exhibición y de expresión, al ser una mujer tan de radio, y ya nos vamos a meter en esa pasión descarnada, muchas veces le preguntan a la negra en distintas entrevistas qué otra cosa le hubiera gustado ser. Muchos se preguntan ¿por qué carajo no hace televisión? Que igual hizo, aunque poco. Pero también lo que está detrás de la pregunta es ¿qué sería de ella si no fuera la gran mujer de radio que es? Me hubiese gustado quizás ser actriz, pero me decían que eran todas muy putas. Entonces me pareció que en mi casa se decía que todo lo que fuera el espectáculo
era algo muy fuera de nosotros, la gente no eran artistas. Qué loco, ¿no? Porque ¿qué tanta diferencia puede haber entre una actriz y una locutrola? Con el mayor respeto por todas las locutrolas, pero claro, en una familia ajena al mundo del arte, este tipo de decisiones no son esperables, no son necesariamente bien recibidas y hablan, en especial por el argumento exhibido, de una época muy machista. Nada que ver con esta. No va a ser actriz porque son todas muy putas. Ni siquiera un poco putas, ni siquiera solamente putas. Ya nos vamos a meter en la cuestión, pero si hay algo de todo esto que le preguntan a la negra todo el tiempo y que no falta en ninguna entrevista, es justamente la cuestión del feminismo, el machismo, el feminacismo, etc. Pero antes de eso, y también antes de meternos en el cómo de la negra Bernasi, en cómo llega a ser la negra, vamos a ver un poquito de esos orígenes. Otro tema de que se suele abordar mucho es, por supuesto, el tema de la radio. Sí, ella escuchaba radio de chicas y soñaba con eso. Y ella cuenta que sí, que su padre, que su viejo, escuchaba boxeo, y ella miraba la radio fascinada. Fascinada no por el boxeo en sí, sino por lo que estaba sucediendo. Mucha gente del podcast no lo sabe, pero mi nombre es Pablo Rowinski, yo soy un locutor en Instagram y, como digo en una de mis canciones, hablo todo el tiempo de mí. Por eso encontré en la historia de la negra varias cosas que me identifican a mí y que creo que también pueden identificarse con cualquier persona que estudie locución o que tenga esa ambición artística. Son cosas que están ahí flotando y de pronto hay algo que te hace mucho sentido. Y yo escuchaba radio y escuchaba las otras minas, o como que empezó todo como a conjugarse de golpe. Sí. Y entonces cuando terminé la escuela, a los 17 años, me presenté en el COSAL. No, en el ISER. Y en el ISER no quedé porque tenía voz estudiantil. Pero claro, mi vida sí tengo 17 años. Y esto es algo que pasa mucho. Para quien no lo sabe, el ISER tiene solo 60 vacantes. Hoy en día son 90 porque hay 3 turnos, mañana, tarde y noche. Pero en sí son solo 90 vacantes y hay, depende del año, entre 3.000 y 5.000 inscriptos. O sea que tenés el 1% de posibilidades de ser de los seleccionados. Pero claro, no te seleccionan solo por la voz en el ISER, que es el único instituto gratuito que hay, sino que también hay un examen de cultura general, donde te pueden hacer preguntas de cualquier cosa. Y ahí es donde intuye la negra que quizás falló un poquito. Yo era una nena, realmente. Salía recién del colegio secundario y me fui directamente a dar el examen en el ISER. En Radio El Mundo, 1.000 personas... quedamos 200 y bueno, me bocharon. En realidad yo creo que me bocharon por el examen de cultura general, que era más bestia yo. ISER es el único gratuito, pero Éter es el mejor, quizás, de los institutos de locución. ¿Cuántos alumnos de Éter han encontrado la forma de seguir su pasión después de haber recibido un rechazo en el ISER? A mí me pasó también. Dar el examen en el ISER y antes de que den las devoluciones de las notas, ya anotarme en Éter para empezar a estudiar, para empezar a incorporar conocimiento. Y también, como la negra, quedé preseleccionado en el corte de 5.000 personas a 300. Y también, como la negra, quedé afuera en la etapa final. Pero antes de eso, más allá de que yo escuchaba radio, algo que fue bastante boludo, pero bastante determinante, fue haber recibido 2 elogios, o algo así, algo parecido a un elogio, sobre mi voz en una misma semana. 2 personas que yo casi no conocía, de la nada me hicieron un comentario muy menor, como de la frecuencia, del rebote, pero ese comentario menor terminó cambiando o encarrilando el destino de mi vida. En tercer año, que tenía 15 años, o un poquito menos, 14, estaba, por supuesto, haciendo quilombo y tirando cosas, así bien típico del colegio de Flores, el Urquiza de Flores, a donde fui. Y una profesora de música, y no sé, le grité a alguien, y una profesora de música dijo, ¿por qué no se callan y escuchan a Bernasi, que tiene una linda voz? Yo dije, mira vos, tengo una linda voz. Y ahí dije, bueno, puede ser. Epa, puede ser. Y así fue y se la jugó. Se anotó en el ISER, no quedó, se fue al COSAL y quedó. Y no solo quedó, sino que fue una gran alumna. A mí me pasó lo mismo. En todo el secundario no encontré un ápice de entusiasmo en ninguna clase. Prestaba atención por obligación, aprobaba con lo justo y de pronto en locución me convertí en un nerd. No faltaba, prestaba atención en cada clase, practicaba en casa. Realmente me encantaban todas las materias. Yo ni siquiera sabía bien para qué estudiaba locución o qué quería hacer con mi vida. La negra, en cambio, lo tenía bastante más en claro. Y entré, y fui una de las mejores alumnas. Yo quería hacer un informativo y un programa de bolero, ya está, es todo lo único que ambicionaba en la vida.
Y qué loco, ¿no? Porque esto de que quería hacer un programa de boleros lo va a repetir mucho. Ella no era mucho del mundo del rock, pero bueno, se recibió y empezó a recorrer todas las radios. El tema es que no se cerró a su ambición. No es que dijo, boleros, informativos o nada. Estaba abierta a ver qué le deparaba el mundo radial, qué le deparaba la profesión que había encontrado. Que bueno, voy a ser locutora, podré salir haciendo un informativo, haré un programa de boleros. Yo quería hacer un programa de boleros, no era rockera. Rockera y un programa de diversión, con pavadas, o sea, nada que ver. Se transformaron en rockera. Me transformaron en rockerita, porque era muy pendeja, tenía 20. Si uno se plantea tanto lo que quiere hacer y si únicamente vas hacia ese lugar o querés ir hacia ese lugar, si no te sale te perdés muchas cosas. Quería hacer un programa de boleros y la transformaron en una rockerita feroz. Y una vez adentro, una vez que está el lobo adentro del gallinero, la película se cuenta sola. Pero claro, no era un lobo temible y gigante. Era una lobizona chiquitita, recién entrando al corral y con los dientes todavía por desarrollarse. Sin embargo, la loba, aunque se vista de cerda, loba queda. Los fines de semana trabajaba en la radio haciendo informativo, tanda, me corría de un estudio al otro yendo y viniendo. Y cuando Lalo escuchaba la radio todo el tiempo y me escuchó. Y entonces me venía a ver. Lalo me dijo si quería hacer publicidades, empecé a hacer las publicidades. Entraba, la primera vez que me escuché al aire yo en mi casa, con la radio al lado, y me escuché a mí misma en la radio, me morí. Ahí empieza una historia de amor. Lalo y la negra y la radio, la negra y su voz, la negra y la radio un solo corazón. Y ahí se armó una simbiosis tremenda, porque la negra hizo un poco a la radio y la radio hizo un poco a la negra. Ambas se retroalimentaron de manera casi perfecta. Me define en quién soy. Yo creo que si no hubiese hecho radio, no hubiese aparecido todo lo que soy. No hubiese podido poner en palabras lo que me iba pasando. Es como hacer terapia, hacer magia, jugar, seducir. La comunicación es como digamos, también está la comunicación, pero para mí es algo mío puesto a través de ahí para llegar a un lado donde me permite volar, me permite como hacer cosas que yo no las hago si no estoy frente a un micrófono. Como dijo aquel ladrón de bancos que él no robaba para tener, sino que robaba para ser, a mí me pasa un poco lo mismo y también lo veo en la negra Bernasi. Hay algo en lo que uno hace que tiene que ver con las posibilidades del mundo que te toca. Y hay cosas que uno hace porque no podría no hacerlas, porque te apasionan, porque te mueven, porque forman parte de lo que sos. Porque la vida sin música no tendría sentido, o sin fútbol, o sin lo que a ustedes les mueva. Realmente, sin esa alegría personal, todo sería mucho más difícil de soportar. No podría no hacerlo. Me da mucha felicidad hacer lo que yo hago. Me da felicidad, me da comprensión. Me siento inteligente, me siento como que capturo con el decir, con lo que hablo, capturo cosas que no las hubiese podido hacer de ninguna otra manera porque no tengo talento para otras cosas. Tenés un montón de talento para otras cosas, negra, y eso que todavía no nos metimos en cómo hace lo que hace, pero allá vamos, tranquilos, tranquilas, ya nos vamos a meter en cómo la negra llegó a ser la negra Bernasi. Pero entiendan cómo funciona esto. Hay una chispa, hay un descubrimiento, hay algo que pone la máquina en funcionamiento y esa chispa encuentra en el cuerpo de la negra un combustible altamente explosivo. Yo me constituyo a través de mi trabajo. No soy del todo yo si no estoy en un micrófono. O sea, nunca soy del todo yo ni en la tele. O sea, soy un montón de veces yo, pero de verdad, yo siento que me constituyo a través de lo que hablo en un micrófono. Y atención, porque en esa Constitución Nacional se arma una personaje demoledor. No es un molde que le da forma a la negra, que le permite ser quien es. Ella saca a flote en ese medio una forma de ser muy propia, una manera de habitar el mundo, una impronta por demás característica, porque no es la radio la que te forma de tal o cual manera, es uno descubriendo lo que es. La radio le dio el marco, le permitió crecer. Y como dice el viejo dicho, después de hacer a la negra, los dioses radiales rompieron el molde. Primero siempre pensé que yo era la mejor. O sea, siempre tuve como una cosa de ego, pero no de egocéntrica, creída y todo lo demás, porque la verdad que no soy eso.
pero siempre creí que que como yo no había otra. Que podía haber otra distinta, con otras características, pero como yo, no iba a haber otra. Y profundicemos un poco ahí. Hablando del ego, en esa personalidad tan avasallante en la que ya nos vamos empezando a meter, podemos ver cierta comodidad. Bernasi dice que ella no se escucha mucho, que no repasa sus programas, que no se evalúa a sí misma. Dice que no cree que se aprenda mucho con eso, más allá de que yo no esté de acuerdo con esto último, porque para mí se puede aprender mucho de escucharse a uno mismo, y de hecho por eso es tan difícil hacerlo. Lo que dice la negra es justamente para trabajar el ego, para no ser demasiado condescendiente con uno mismo, para no enamorarse de tu propia voz. Trato de trabajar mucho todo el tiempo, es el tema del ego. Porque cuando uno se empieza a escuchar y se tolera todo lo que hace, porque uno empieza a ceder la tolerancia, ¿viste? Y bueno, pero estuve bien, o sea, empezás a ser condescendiente con las boludeces que haces. El ego se resiente, me parece. Entonces hay una cosa del ego que yo trato de manejar todo el tiempo, porque me parece que cuando uno se escucha el ego como que toma el primer lugar, perdés toda capacidad artística. Me parece que ahí no hay nada artístico que pueda salir bien. No perder la capacidad artística es una lucha constante, el arte y el ego, y por eso es tan importante conocerse. La autenticidad proviene de ahí, porque por un lado te puede pasar de querer impostar un personaje por algún motivo, y por el otro te puede pasar de creerte ese personaje, de subirte arriba de tu ego y darle rienda suelta, y eso tampoco, de ninguna manera, puede salir demasiado bien. En los medios se notan mucho los simuladores. La gente que simula ser algo que no es. Y yo los capto al toque. Y entonces el lenguaje es algo que si no es natural, te das cuenta, flaco, es feo. ¿Viste? Por más que uno quiera aparentar otra edad, ¿qué me voy a poner a decir? ¿Entendés? Hay cosas que me parece que a uno es como, te queda, estás mintiendo, estás siendo sincero. Se nota mucho. Lo que decía antes de constituirse a uno mismo, de ser lo que uno es y no encapricharte con tu deseo primario, dar un paso más, animarse a probar, a buscar. Acuérdense que la negra quería hacer informativos y boleros, nada que ver con el humor. Yo pensaba que iba a ser informativo todo el tiempo. Iba a leer un informativo divina, perfecta, o sea, bien leído, y no, el humor nunca pasaba por mi imaginación, no creía que era divertida. Después me di cuenta de que era divertida, y bueno, lo exploté, o la gente con la que trabajé durante tantos años, me fue claro, porque siempre tenés a alguien que te va llevando por un camino que vos nunca soñaste, y eso es lo bueno cuando las cosas no las planeás. No creía que era divertida. ¡Qué locura inimaginable! Qué lindas las sorpresas de la vida. De hecho, ella considera que uno de los grandes aportes que hizo, no solo a la radio, sino a la construcción de la radio como espacio social comunitario, es el hecho del humor. Pero no solo el humor en sí mismo, sino el humor hecho por una mujer. Claro, hoy por ahí suena redundante, pero hasta ayer se decía que las mujeres no eran graciosas, que las mujeres no tenían humor. ¿Cómo te va a hacer reír una mina? Creo que el aporte más importante es esto que se decía siempre de que las minas no tenemos humor. O sea, lo peor que había era, o sea, la mina puede trabajar, puede decir el HTH, puede decir esto, puede decir aquello, pero no te va a divertir porque las minas no son graciosas. Y atención, porque se viene la parte que quieren todas las guachas. Mujeres del mundo, sé que están esperando esto. Un varón hablando de feminismo y usando sin permiso los audios públicos de una mujer. Hay gente que piensa que no hay desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, o que si la hay no es por una cuestión del sexo biológico, sino que corresponde a otros factores. La negra, al trabajar en un mundo donde mandaban los hombres, fue con la chota al aire a mearles todo el terreno. Yo trabajé siempre en lugares de hombres que se hacían los graciosos. Bueno, yo voy a ser más graciosa que vos. Yo voy a entrar y si vos antes de que vos me digas qué culo, lo voy a decir yo. Te voy a decir, qué poronga, hermano, que trajiste. ¿Te vas de viaje con ese paquete? O sea, voy a ser tan bruta como ustedes, pero te lo voy a primerear. Para mí eso es mear el terreno. En mi caso lo hice con el humor. Claro. En mi caso fue el humor.
Negra, pará, no te dije nada. ¿Cómo te atacás, negra? ¿Cómo soy? ¿Cómo son las minas? ¿Sabés lo que pasa? Y esto es hermoso, porque lo que sigue a continuación, la negra se lo dice a Chiche Hellblum, que es como hablarle a un abuelito. Como le dijo Borges a Diosito en El Marginal, nene, acá cogés o te cogen. ¿Sabes qué pasa? Que trabajar en un mundo de hombres, sí, si vos no la pelás antes, la pelan ellos y te cogen. Sí. O sea, tengo que decírtelo de esta forma, no hay metáfora para esto. Más allá de la valoración de la época que cada uno quiera hacer, si estás pensando qué pelotudez que es esto, hay una altísima probabilidad de que seas un varón, y si sos un varón hay una altísima probabilidad de que seas un boludo. Y si pensás que no sos un boludo, lamento informarte, amigo, que eso solo aumenta la probabilidad de que lo seas. Así que ahora, un par de ejemplos para boludos. Cuando tuve que enfrentarme con los tipos y trabajar en el mismo lugar, fue muy lento también mi crecimiento. No es que yo de un día para el otro estaba en el horario central, ganando la misma guita. Fue un trabajo muy arduo y nunca dejé de hacerlo. Y no solo fue lento el crecimiento y arduo el trabajo, sino que también se la hicieron pagar. Cuenta en un momento que le pasaban el viejo tandero, un cuaderno anillado con todas las publicidades que había que leer, y de pronto entre tanda y tanda había un manejo de pelos públicos entre las tarjetas, un manojo de pendejos. O las jodas que hacían, independientemente del género, como prenderte fuego el papel que estabas leyendo, o de ponerte al aire sin avisarte, como aquel conductor al que le viralizaron una conversión hot. Cosas que hacían que la negra esté con la guardia en alta. Pero hubo una situación bastante heavy en el momento en que la negra fue madre. Era quizás la única mujer que estaba al aire en Rock and Pop en ese momento. Pagué un precio carísimo, sí, carísimo. En realidad el precio fue era la primer mina que pedía licencia. Rock and Pop, boluda, radio de varones. No, nunca un tipo pidió licencia por maternidad en los años que había existido la radio. Claro, pero todo en esta época se puede malinterpretar. Pagué un precio carísimo, como quien dice, fue violento conmigo, me insultó. Sí, o sea, obvio, un insulto también es violencia, pero quien dice que un insulto duele más que una trompada, por ahí no le pegaron una buena piña en la cara. Porque cuando la negra dice pagué un precio carísimo, lo dice en el más literal de los sentidos. Literalmente le bajaron el sueldo. Tuve que pagar, me hicieron pagar en la radio. Está bien, mi hijo nació en el 2002. O sea, plena crisis. Veníamos en una crisis jodida, pero yo me tomé 3 meses de licencia y los pagué fuertísimo, pero muy fuerte, porque me bajaron el sueldo a, no sé, 5 veces menos. Y ahora sí, vamos a hablar de guita, sin irnos de la cuestión feminista. ¿Vieron la justificación, la culpa? Estábamos en crisis, era 2002. El feminismo y el dinero también tiene un amplísimo terreno de exploración. De hecho, en Blender hicieron un especial del dinero e invitaron a la mismísima Negra Bernasi. Creo que la plata te ayuda a no pasarla mal, a no deprimirte o a no... No es que por tener plata no te vas a deprimir. No, bueno, pero es la única forma. Para mí el único empoderamiento verdadero es la independencia económica. Y atención, porque acá la negra encuentra también un poder. El único empoderamiento verdadero es la independencia económica. Lo mismo que en la adolescencia. ¿Cuándo te independizas de tus viejos? Cuando no dependes de ellos para sobrevivir. Cuando tenés tu propio medio de subsistencia. ¿Por qué no te rebelás contra ese sistema supuestamente opresor masculino? Y quizás porque antes de hablar de ideales me vendría muy bien, no sé, pagar mi propio alquiler. La verdadera independencia es la económica. No se es libre de verdad si no podés pagar tus propias cuentas. Y es un tema que en los medios hablan muy poco, de cuánto se gana, de cómo pelear la guita. Pasa en todos los rubros igual. En nuestro país no se habla abiertamente de cuánto gana cada uno, cuánto gana el jefe, cuánto se lleva un líder, cómo se negocia esa posición de poder. Y la negra, que ya la escuchamos padecer con el bolsillo el nacimiento de su hijo, cuenta que ella nunca tuvo un manager, alguien que vaya y que pelee la plata por ella. Yo no tengo manager, nunca tuve nadie que hablara de plata más que yo, con la gente que me ha contratado a lo largo de todos los trabajos que tuve. Porque creo que nadie sabe el valor de uno más que uno mismo. Y yo siempre supe que era, no sé si la mejor, pero una de las mejores. La mejor.
Siempre supe que era la mejor. Hay una importancia radical en este empoderamiento que está validado por lo económico y que se sustenta en el propio valor. Es el gran karma del artista, esperar que venga alguien de afuera a adjudicarle un valor a lo que haces, que vengan y te descubran y te digan, te ofrezco esta torta de guita por tu inusual talento, y que ahí uno diga, ¿qué? No, ¿en serio yo valgo todo esto? No lo puedo creer. Bueno, la negra invierte la carga de la prueba y se sienta desde chica en la mesa de los directivos a decir, muchachos de lindas pijas, ¿cómo les va? Esta soy yo y este es mi valor. Siempre me parecía que lo que más me daba poder, lo que más me empoderaba, era sentarme con los directivos, con los dueños y decirles yo valgo esto. Y acá también hay algo realmente importante que decir. Lo que se dice de la negra es que la mujer es súper consciente del bolsillo de sus colegas. La leyenda es que la radio puede arreglar todo con la negra, ponerse de acuerdo en dinero, en días, en horas, en todo. Pero la señorita Bernasi pone el gancho, abrocha, firma el contrato únicamente si todo su equipo ya arregló su sueldo previamente. Yo no quiero toda. Yo toda no la quiero, porque si no, no sé, me hubiese casado con un señor rico. Yo quiero la que necesito. Entonces, si a mí me alcanza, es la que yo quiero. Y a propósito de esto, en muchos reportajes se repite el elogio hacia los equipos que ella arma, hacia el descubrimiento del talento, hacia ponderar a la gente que la acompaña, jerarquizarla, darle un lugar para que brillen. Tortonese, Miguel Granado, la Barbie, etc. Incluso que brillen más que ella. No le tiene miedo a que alguien la opaque, le quite protagonismo. Y la negra hace una muy buena aclaración, una salvedad, un secreto a voces en lo que respecta a figuras del espectáculo y sobre todo de la radio y del stream. Sí, seguimos hablando de guita y a quien le quepa el saco que se lo ponga. Y también pasa algo más, no solamente que es que vos quieras tener gente que brille más que vos. Hay un tema de, a veces los conductores quieren toda la teca para ellos, ¿viste? O sea, claro. No, ¿qué me importa? Bueno, poneme uno de humor, uno de deportes, total, y yo me llevo la mayor cantidad y total con eso armo una mesa. Bueno, no, tengo malas noticias, no es así. Qué loco, ¿no? Como si fuera más fácil brillar en soledad, como la flor que crece en el pantano, le dice a Lisa, un inglés. La negra, en cambio, se junta con gente talentosa, con gente de primer nivel, y no porque no crea que su talento sea suficiente, sino porque trabajar con gente talentosa hace que crezca también el talento en vos. Cuando te rodeas de gente muy grande, no te queda otra que crecer. Yo elijo mejores personas que yo, porque creo que uno aprende de los que son mejores y porque me hace mejor a mí, no porque sea tan buena, porque yo quiero ser mejor. Claro, no es una cuestión altruista, no es, ay, qué capa que soy, qué solidaria, cómo le doy lugar a los demás, que igual sí, sino que es una estrategia de crecimiento laboral y personal. La gente realmente te enseña cosas, podés aprender, podés crecer y eso también te da más seguridad. Las personas más inseguras se rodean de gente que no comprometan su centro. Las personas más seguras pueden rodearse de personas geniales sin sentirse menos que nadie. Primero me sentí siempre muy segura de quién soy. Como mina no, siempre cogí con quien tenía ganas de coger. O sea, pude elegir siempre. Nunca, creo que tiene que ver también con eso. Tiene que ver con pisar fuerte, con sentirte que vos elegís, que si no me querían en una radio, seguramente en otra me iban a querer. Otro gran tema, la elección, poder elegir. Pero claro, la negra no es la regla, es la excepción, no hay otra como ella, es única. Y si bien marcó un camino y marcó una generación, no cualquiera puede caminar por ahí. No es que allanó el ripio para que otras no tengan problemas. Es decir, sí, que lo hizo, por supuesto que lo hizo. Pero así como ella allanó y armó el camino y lo transitó, otras personas, casualmente hombres, lo siguieron llenando de piedras, de pozos, de obstáculos imposibles. Y después con el tiempo me di cuenta de que no les era tan fácil, que era muy difícil, que yo había tenido la suerte, no sé, que era un privilegio también lo mío. Entonces, bueno, me tuve que poner a escuchar a otras mujeres, darme cuenta que no ganaban la misma guita, que no tenían los mismos privilegios, que no les daban, que entre un hombre y una mujer a veces elegían a un tipo por más que fuera un pelotudo para hacer el mismo trabajo. O sea, me fui dando cuenta con el tiempo. Toma fuerza la voz de Bernasi en esta época de individualismo feroz. Claro, la negra en un principio no entendía por qué otra mina no podía lograr lo que ella logró. Un forzudo preguntándose cómo un flacucho no puede levantar una pesa. Pero claro, si el forzudo no se identifica como tal, si piensa que todo el mundo es como uno y si uno gira sobre el centro de su propio eje, es muy pero muy difícil poder mirar a un otro.
A mí me costó mucho entender el feminismo, me sigue costando y sigo aprendiendo, porque es siempre autorreferencial como me siento y como te ponen también en ese lugar, vos marcaste esto, vos marcaste aquello, vos... Yo digo, pero siempre pensé, pero ¿cómo las minas no pueden hacer esto? Lo que piensan muchos chabones, ¿por qué las minas no pueden hacer esto? Muchas veces es pura maldad, pero creo que también muchas veces puede ser ignorancia, es realmente no entender, ni siquiera lo llevaría por el lado de la empatía, porque ¿qué más quisiera uno que entender el dolor ajeno, la dificultad? Muchas veces no se ve, pero no porque no sea claro, sino porque por ahí estás mirándote demasiado a vos mismo. Si a mí no me pasa, ¿cómo es que le pasa a los demás? ¿Acaso son todos pelotudos? O sea, me parecía que las minas que no hacían lo que yo hacía era porque, ay, dale, sos cómoda. Qué cómodo que es, ¿no es cierto? Llegar a tu casa y que... Hay minas que no pueden. Y que son inteligentes, y que son divinas, y que son reinas, pero no pueden. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Obviamente es indispensable poner las cosas en contexto. En ese momento, en ese lugar, la negra realmente se crió en un nido de víboras. En rock and pop era así, coges o te cogen. Y cuando te ayudan a abrir los ojos, cuando empezás a ver lo que pasa alrededor tuyo, tomás conciencia de que la realidad por ahí es bastante más terrible, es mucho más complicado de lo que a uno le parece. Tuve que requerir de la ayuda de mujeres que me lo tuvieron que explicar, porque para mí era normal que cualquier mujer que que quería proponerse cosas y lograrlas, las tenía que lograr. No veía que los demás pusieran tantas trabas, no veía que tenías que sí o sí encamarte con quien te proponía encamarte, que si no, no te iban a llamar nunca más. O sea, yo siempre me había como recostado en mi talento y me había importado un carajo ser mujer. O sea, nunca utilicé el hecho de ser mujer para sentirme que cobraba menos, que podía menos, que me llamaban menos. O sea, sabía que tenía que empezar una carrera y tenía que encontrarle un lugar, y encontrarme el lugar es siempre pagar un derecho de piso. Entonces siempre lo tomé como un derecho de piso, no porque como era mujer siempre había un pelotudo que te invitaba a coger y nada, le decías que no y punto. O sea, nunca me victimicé. Y claro, de nuevo, pudo hacerlo como hay muchas mujeres que pueden hacerlo, pero no todas son la negra Bernasi, no todas tienen el carácter, la determinación, la fuerza para poder plantarse así en la vida, pero no por debilidad o por ser las víctimas de un sistema de opresión, que lo son, sino porque realmente hay muchísima dificultad para manejarse de esa manera. Pero esa impronta tan característica, esa fortaleza de cuerpo y espíritu, tiene su raíz en el núcleo familiar. Eso de coges o te cogen, en muchas entrevistas le consultan a la negra por su seno familiar. Siempre habla de su papá gorila y de su madre peronista, y habla de su padre como un señor un tanto picaflor. El sexo, yo y la radio. ¿Por qué soy tan sexual? Se pregunta y se responde la negra Bernasi. El sexo, yo y la radio. ¿Por qué soy tan sexual? Yo me fui a vivir con mi papá cuando tenía 15, 16 años. Sí. Entonces me rateaba del colegio, el Justo José de Urquiza de Flores, y nos íbamos todos a departamentos, a distintos lugares. Entonces una vez me tocó en la casa de mi papá, que mi papá no estaba en todo el día. Cuando llega mi papá, yo estaba en la cama, vestida, pero estaba en la cama con un pibe. Y atención con lo que sucede en esta situación, porque el padre de la negra, que en paz descanse, era una persona que, al parecer, en su momento tenía una vida sexual activa y salía con distintas chicas. Nada fuera de lo habitual, pero al momento de dar una lección o una enseñanza a un hijo, a una hija, es iluso pensar que la criatura no entiende quién se lo dice o desde dónde. Entonces, el padre fue muy claro con el mensaje que le quería dar. No le dijo, esto no la cagó a pedos, no la castigó. Le dio un consejo, una recomendación, un ejemplo. Me dijo, vos viste lo que hago yo con las mujeres, vos me ves siempre, sí, todos los fines de semana salimos con una distinta. Bueno, porque yo las descarto. No te conviertas en una mina descartable, descartalas vos, descartalas. Lindo mensaje, ¿eh? Descartalas vos. Lindo mensaje, le dice Chiche Hellblum. Fuertísimo para una nena de 15 años. Piensen en esa pequeña Bernasi escuchando eso, pero la escena es todavía mucho más tremenda, porque el padre le dice esto y expresa una metáfora muy clara mientras está secándose las manos con una toalla en el baño. Sí, hermoso. Lindo mensaje. Mientras se secaba las manos en una toalla me dijo, yo esto hago con las minas, me le seco las manos, no hagas que los hombres te hagan lo mismo. Pedagógico el señor Bernasi, pero fue en definitiva una enseñanza que la negra adoptó y que sin duda le fue de mucha utilidad para su vida. Se fue forjando su espíritu de guerrera, ese grito tácito que dice a mí no me descarta nadie, ese mandato que le quedó grabado a fuego como lo que seguro no quiero para mi vida.
qué mandato de mierda, pero te queda, ¿viste? Y entonces siempre traté de avanzar yo primero antes de que me avanzaran. Y de alguna manera también van de la mano el feminismo, la impronta avasallante, la cuestión del dinero. Antes de lo que decía en uno de sus audios de la seguridad en mí misma me permitió poder elegir con quién coger y con quién no. Y del mismo modo también está la tranquilidad del dinero, que también te da la posibilidad de elegir con quién trabajar y con quién no. Poder elegir es absolutamente maravilloso porque justamente la tranquilidad que te da, decir, bueno, no elijo por la billetera, sino elijo por lo que más me gusta hacer y por lo que me puede, no sé, traer algo diferente, cambiar de rumbo. Yo mucho de rumbo no cambio porque siempre termino haciendo lo mismo. Claro. Por eso, insisto, para mí lo mejor es poder elegir. Cuando podés elegir, podés ser vos. Cuando no podés elegir, estás atado a muchas cosas. Ser vos, sacar la esencia que llevas adentro, eso es poder elegir. Cuando podés elegir, podés ser vos. Indispensable para la constitución de una persona. Y en este momento, mientras nos metemos en la parte final del episodio, vamos a recorrer un poco esa esencia, esa efervescencia, esa ebullición oscura que tanto caracteriza a este personajón. Yo escuchaba mucho a la Negra Bernasi con Lalo Mir, muy de chico, volviendo de San Miguel, de la peluquería que tenían mis viejos. Era un hábito. Y me acuerdo que mi vieja decía a veces en el negocio no la puedo escuchar. O sea, también podía escucharla, pero mientras esperaban su turno las señoras para cortarse el pelo, sonaba a los gritos la historia del pato pijudo. Siempre estuvo al límite de lo permitido, siempre fue una fuente de indignación de señoras. Pero, en un momento, el programa de la Negra Bernasi tuvo problemas con el Confer, que era como el INADI de la radio y la televisión, y de alguna manera tuvieron que adaptar su comunicación a las nuevas normativas. Lo cuenta Adrián Lackerman en su sección de El humor de la Negra Bernasi. Que en un momento, en fines de los 90, recibe denuncias del ente de comunicación de radiodifusión. Y la denuncia decía esto, mirá. Dentro del horario de protección al menor en el que se emite el programa de interés general Cardenegra, se escuchan manifestaciones groseras, tales como puta, hacerse la paja, hijo de puta, hacen cagadas. Las mismas no son adecuadas para ser oídas por los niños, porque todo salió porque este niño que está buscando a Choto. ¿Ven cómo hemos crecido como sociedad? Por favor. Entonces, dice, no sean para ser oídas por los niños, quienes construyen sus ideas y su forma de expresión a partir de lo que ven y lo que escuchan dentro del ámbito que los rodea. Pero atención, porque cuando digo que la Negra Bernasi es una especialista en el arte de cómo contar cosas, lo digo por cosas como esta. El Confer le prohíbe decir malas palabras por ser un mal ejemplo para los niños, y la Negra, fiel a su estilo, dice, perfecto, ningún problema, nos adaptamos. De esa manera nacen las fábulas mágicas, como la historia del pato pijudo y el señor de la oronga durmiente. Tenía un fragmento del pato pijudo en Navidad, y lo voy a poner ahora, cuando ayudó a los animalitos a decorar la parte alta del árbol, permitiendo que todos se treparan de su erga. El pato pijudo se acostó en el suelo y comenzó a levantar su chorga tremenda, como si fuese una erga grúa. Y salía erga y más erga y más erga. Entonces, cuando su orongazo estuvo a la altura de la punta del pino, todos los animales comenzaron a trepar por su garlopa y le preguntaban, ¿no te duele, patito pijudo? Y el patito les contestaba, más le va a doler a que se tenga que sentar en la punta. ¡Qué nivel de talento! Raro igual que podía decir pijudo, pero no verga o poronga. Más allá del chiste, más allá de lo legislativo o de lo moral, no es tremenda la resolución. Así que no querés que diga poronga, perfecto, no es problema. Porque lo que importa no es la palabra en sí. Lo que importa es el humor, es contar una historia, llegarle a un otro. Yo creo que mientras alguien tenga algo para decir, siempre... Desde que somos absolutamente bebés, sí, que nos encanta que nos cuenten historias. Sí. Vos decís, bueno, ahora existen otras formas, existe YouTube, existen los podcasts, existe sí, Twitch, existe, bueno, pero la radio, esa cosa de escuchar en el medio de la noche un programa y saber que hay alguien escuchándolo en el mismo momento que vos,
Eso llena de magia todo. Aunque a veces hay que decir que esa impronta filosa cruza algunos límites, inclusive algunos límites comerciales, como aquella vez que Don Satur mandó productos para que hagan un PNT, una publicidad no tradicional, esa venta que te meten en el medio del contenido, como che, dale like a esto, suscríbete y demás, o mostrate producto, ese mensaje no tan subliminal, pero que te genere a vos un interés de compra. Esto está auspiciado por Don Satur, bizcochos y talitas. Ay, qué rico. El pan dulce es tan esponjoso, Elizabeth, ¿Qué pasa? que me lo quise meter en el culo y se me desarmó todo. Solo conseguí introducir una avellana. No está chequeado, esto no está chequeado. ¿Por qué me hacen decir eso? Publicista, Perdón, ¿verdad? ¿cómo hicieron para vendérselo al señor Don Satur Pero es que esto? se creen que el empleado soy yo. No, increíble. Por fin la inconfundible voz del genio de Tortonese. Qué genio Torto. Lo cómico de esto es que la Negra y Torto se encontraban al aire con las publicidades a leer. Por eso también lo genuino de la risa y lo sincero de la pregunta final. ¿Cómo carajo autorizó esto Don Satur? Porque uno piensa, está bien, es el programa de la Negra Bernasi. Vos pensás que Don Saturnino no sabe dónde pauta, dónde pone guita, con qué estilo hace la publicidad. Y bueno, parece que justo Don Saturnino no. O sea, sí, le gustaba el programa, pero quizás no esperaba tanta creatividad. Pero se los había mandado como que te diga el señor Saturnino Sí, directamente, porque le gustaba el programa todo. Y cuando escuchó eso, levantaron la pauta en toda la radio. No, tremendo, tremendo. Lo cuenta Marcos Aramburu, gran conductor de Gelatina y quien fuera productor durante muchos años de La Negra. Y para no irnos mucho del tema, esta irreverencia, esta prepotencia, esta superpotencia femenina, tuvo también su side show en su vida personal, su spin-off fuera del personaje público, porque ¿cómo es esta mujer que tanto habla de sexo, de pijas y de orongas en la radio? ¿Será que te pasa por arriba también en la cama? Ya se lo preguntó antes, pero vale la pena que se lo vuelva a preguntar ella misma otra vez. El sexo, yo y la radio. ¿Por qué soy tan sexual? En todas las entrevistas le preguntan qué onda el sexo, pero elijo para traer el momento en que se lo pregunta Chiche Hellblum. Hace un rato le dijo, si vos no la pelás antes, la pelan ellos y te cogen. Ahora le confiesa su problema a Chiche. Va, ¿es un problema? Cuidado con lo que preguntas, Chiche, porque te pueden responder. ¿Cuál es tu problema con el sexo si es que tenés algún problema? ¿En qué sentido? Pues soy multiorgásmica, chiche, es horrible. ¿Eso es un problema? Sí, boludo, los ¿Pero tipos qué no se lo es? bancan. ¿Sin parar? ¿Sin parar? No paro, chiche, no paro. Siempre los hombres no se lo bancan, porque lo que en realidad preguntan, sin querer decirlo, es ¿sos un camionero también en la cama? ¿Los hombres quieren que les digas babarrazada? ¿O te lo llevas puesto con esa impronta de macho pijudo que tenés? ¿Se achican ante vos los tipos, Bernasi? ¿Cómo mierda coge, negra? Dale, contá. Es increíble como le recontrahinchamos las pelotas a las mujeres, aunque sean las mujeres más pijudas del condado. Vos sos para los sos fálica. Totalmente fálica, sí. Pero me gusta que me hagan el amor, digamos. No soy la que toma la... Sí. No soy la que con un látigo, dale, cogeme, puto. No le hago eso. Yo estaba en horario de protección al menor, no. Perdón si están escuchando esto a las 5 de la tarde, pero se entiende, Chiche, es un ser humano, es una persona. De hecho, por más impronta arrolladora que tenga, es una mujer, es una dama, aunque diga poronga, es una señora, y lo digo en chiste porque ahí me pegaría un cachetazo que me sienta en el piso, pero quiero decir, tiene sensibilidad, tiene ternura, tiene profundidad. Le preguntaron, por ejemplo, si en las citas, si saliendo con tipos, acepta gestos antes conocidos como románticos o caballerosos, hoy quizás más cuestionados o bajo la lupa, como digamos, por ejemplo, pagar la cena, tomarse la atribución de invitar una copa. Le preguntan directamente, che, ¿le dejás pagar a los chabones, negra? Yo soy una mina fuerte, soy independiente. Digo guarradas todo el tiempo. Si también le saco el poder de pagar, ¿qué carajo le dejo? Tenés un punto. Llego y nada, voy a tener que estar, no sé, ¿cómo voy a tener que trabajar para que me coja? O sea, va a ser imposible, ¿entendés? ¿Cómo me garcha? Es imposible. ¿Cómo me garcha? Es que los hombres, esto las chicas ya lo deben saber, pero muchos hombres no, los hombres somos muy pelotudos. No estamos orgullosos, no es que no lo queramos cambiar, realmente nos gustaría no serlo, pero lo somos.
quizá alguno no, puede ser. En su mayoría somos muy pelotudos y podría poner una lista de excusas, tales como, no sé, aprendimos mal, bla, 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 bla. Pero muchas veces nos sentimos muy disminuidos, muy vulnerables, muy inseguros con las pelotudeces. Entonces, la negra dice con mucha piedad: por lo menos, date el gusto de sentirte un pelotudo importante en el momento de la cuenta. Ni siquiera lo hago por mí, nene, ni por la guita. Obvio que podría invitarte, soy la negra Bernasi, pero hacete el favor, ¿querés? A vos mismo, no a mí, hacete el favor y paga la cuenta. Sí, amor. Pero lo hago por una cuestión de me parece que hay que... Dejarle algo a él. Yo soy de Libra, sí. hay que equilibrar. Hay que equilibrar. Yo me sé fuerte. Voy a un restaurante, grito, soy bruta, ordinaria. Entonces, pobre tipo, que también le voy a decir: dejá, macho. Mozo, la dolorosa. Que me mato. Ah, la amo. Es una hermosura la negra, porque es autenticidad pura, es ella misma cada vez, en todos los sentidos, la inteligencia, la rapidez y sobre todo el humor. Hay algo en la gracia que es muy valioso para mí y para muchos, que te puede cambiar el día, y además de lo que produce en otras personas, es muy tremendo lo que produce en uno mismo. El humor como excusa, el humor como combustible, el humor como droga. En el caso de la negra, el humor también como desinhibidor. Yo creo que es como una manera que tengo. Yo soy bastante vergonzosa y bastante inhibida. No jodas. Te lo juro, en serio. Y me parece que es la manera que tengo de soltarme. ¿Viste? Hay alguien que tiene que chupar o que tiene que drogarse. Mi manera es el humor. Recordemos eso de las mujeres no son graciosas. ¡Qué locura! Y en esa desinhibición, en ese juego que hace con el lenguaje y con el humor, vive justamente el espíritu del juego. El humor te aligera la vida de una forma increíble, dice la negra. Y si bien hablamos de sexo, de hombres, del lenguaje, de la radio, lo que siente la negra que puede salvarle la vida a ella y al mundo es el humor. ¿El amor? No, el amor no, el humor. El amor a mí no me salvó, no creo que ya me salve. La fe tampoco. No soy una mujer de mucha fe, aunque sí tengo alguna fe, algunas creencias. Pero sí creo que el humor puede salvarte de situaciones horrendas. O sea, cuando vos tenés humor, y el camino es mucho más fácil. Reírse es lo mejor que hay. Es totalmente saludable. Adrián Lackerman, ya lo dijimos, hizo su especial de El humor de la negra Bernasi en Genatina, y también le pasó a él algo que me conflictó mucho durante la producción de este episodio, que es la dificultad de contar con recortes el humor espontáneo, como si fuera un espectáculo de improvisación. Podés filmarlo, sí, podés subir los momentos más rítmicos, graciosos, pero hay algo del vivo, de la obra completa, de verla reaccionar, que es ahí donde se encuentra la magia, que es ahí donde realmente está el producto negra Bernasi. Lo mejor que podemos hacer es escucharla a diario. Yo creo que la mejor forma de conocer su personalidad es... O sea, nada de esto me parece que le gana a escuchar un programa entero o escucharla todos los días a la negra en ese sentido. Me parece que el lugar donde mejor está, se la ve mejor es en la radio. Y ella misma dice que no da muchas notas, no hay miles de entrevistas, hay decenas, cientos quizás, y diría que me vi una gran mayoría, pero no es por capricho o por creerse importante, nada más lejos de eso. Es que justamente es más acotado, es menos representativo de ella, de lo que hace y de lo que puede hacer con un micrófono. No, la verdad que no me gusta hacer notas porque como yo hago un programa de radio donde digo absolutamente todo, lo que me pasa, lo que me deja de pasar, invento, no invento, sale todo. Me parece que en una nota yo ya dije todo lo que tengo para decir. Entonces no es porque menosprecie la calidad del periodista que me va a hacer preguntas. Sí, pues yo ya, sinceramente, no es humildad berreta. No siento que tenga algo para contar. Por supuesto que tiene todo para contar, pero no habla de lo que tiene, habla de lo que siente. Yo me expreso acá, en mi lugar, desde la radio, desde el humor, desde la sátira, y además tiene una clara predilección porque la radio funciona en vivo, en lo que está pasando en ese momento. Carpe diem al máximo, ese vivir el momento presente prestando atención, que es lo que le da la posibilidad de brillar con el humor, el sentir que está pasando algo, que hay algo ahí flotando en el aire. Me gusta el vivo, me gusta que en ese momento exacto a un montón de otra gente le esté pasando algo. Por eso siempre me alimento de lo que dicen los oyentes.
Claro, porque en ese otro, en los oyentes, en la respuesta de lo que hace la negra, está también el sentido, más allá del ego, del narcisismo, de la potencia que uno pueda adjudicarse y creerse. Es realmente importante registrar a ese otro como una persona, como un ser humano. De ese modo, la negra se nutre mucho de su comunidad, de sus oyentes, no solo para validar su talento, su producto o su vigencia, sino para integrarlos, para jugar con un otro. Yo no estoy hablando sola para que me escuchen, yo estoy jugando con el otro. Y siempre hay esperar una respuesta. Yo sigo haciendo mensajes de oyentes, porque en el mensaje de oyente está la respuesta, no la adulación. Sino la respuesta, la temperatura, el otro, su voz, la escucha, lo que te está diciendo. Me hace acordar al Indio Solari, que tuvo su especial en la primera temporada de Cómo contar cosas, en la famosa conferencia de prensa en Olavarría, en el 97, donde dice, ya tenemos suficiente edad como para, en vez de bajarle línea al oyente o a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay más información del futuro que la que uno puede tener para aconsejarlos. A mí me da mucha bronca la gente que se la cree. Detesto esta cosa de la persona que está en un lugar que, viste, los lugares cotidianamente se hacen. Nadie tiene un lugar ganado. Ella misma lo ve así, aún teniendo una super carrera, aún habiéndose ganado un lugar, y después de años y años de éxito, la acaban de echar de la radio, la acaban de echar de Radio Pop, hace unos días, no más. Una locura. Por suerte ya empezó su nuevo ciclo en Olga, porque la radio para ella es sagrada, es más que un medio de comunicación, es su lugar en el mundo. Entre la radio y el humor, la negra encuentra el sentido de su vida. Es más que lo irreverente, que lo incorrecto, que lo que puede resonar. Es parte de lo que le llega a las personas, de los que la eligen para cambiar su día, su vida, cotidianamente, todos los días, todos los años. Es esa voz que te acompaña y que identificás al toque cada vez que suena por un parlante. Y yo la escucho desde un lugar femenino y me parece que es la radio y tiene esa cosa de dejarse entrar. Uno puede entrar a la radio porque imaginás, porque podés estar ahí adentro, porque podés ir como por un túnel metiéndote en la voz del otro. Y para cerrar el episodio, nos metemos brevemente en el mundo infantil. Por un lado, porque es por lejos lo que más le conmueve a la negra Bernasi, lo que más le preguntan en las entrevistas y lo que ella siempre remarca. Pero también, por otro, porque es uno de sus contenidos pseudo-infantiles, de los que hacía en la radio, de mis favoritos en su momento y de los que más disfrutaba en mi adolescencia. Vamos primero con un pequeño recorte del sentimiento por su criatura. Cuando nació mi hijo me di cuenta de que el amor era algo totalmente diferente de lo que yo suponía que era. Claro. O sea, que está bien que suene distinto el amor de pareja y todo, pero es tan fuerte el amor de madre, el amor hacia un hijo, el amor que te provoca totalmente incondicional, que no tiene peros, que no tiene nada. Es como lo más que la verdad que los otros amores quedaron como en un lugar muy que no me dediqué mucho a ellos, más que al amor en la amistad. De hecho, dice, lo que más me gusta en la vida es estar con mi hijo. Lo que más disfruta es acompañarlo, bancarlo, escucharlo. Hoy, Vicente ya debe tener más de 25 años, debe ser un chabón. Pero para quien escuchó a la negra toda su vida, Vicente es su tesoro, es su verdadero amor. Y me parece importantísimo porque la imbecilidad te puede hacer pensar cosas o preguntar como, ¿qué ejemplo le querés dar a tu hijo? ¿Te gustaría que escuche esas palabras? Imagínate si repite lo que vos decís. Muchas veces la obscenidad, lo perverso, lo realmente dañino pasa por otro lado. Es mucho más obsceno mostrar el dolor profundo o la alegría profunda en un TikTok que mostrar, no sé, que decir guarradas. A mí decir guarradas hasta me libera. Pero las cosas íntimas me parece que son para guardárselas todo el tiempo. Y con esto de la liberación, con lo extremo, con jugar al límite, había un personaje que invitaban al piso de la negra, que era por lejos mi favorito. Y estoy hablando de un famoso animador infantil, conocido por las juventudes como el Tío Pancho. Ídolo de los cumpleaños y de los caminos en auto hacia el colegio, el Tío Pancho, personaje encarnado por el gran Carlos Sturze, llevaba canciones infantiles adaptadas, ayornadas a la nueva realidad que se vive, para dejar de tratar a los niños como idiotas, para que empiecen a ver de qué va el mundo en el que están. A ver, a ver, a ver. Me caigo, me vuelvo a caer. Es que un tren en Herley me cortó los pies. A ver, a ver, a ver. Temazo del Tío Pancho. Me acuerdo que mis viejos me llevaron una vez a ver una obra de teatro en la Sodería.
Era una obra de Fontana Rosa que actuaban Atilio Veronelli y Carlos Sturze. El mundo ha vivido equivocado. Pocas veces me reí tanto en mi vida. Y recién varios días después, escuchando a La Negra en la radio, en el auto de mi vieja, me entero que Sturze, a quien había visto en el escenario, era el mismísimo Tío Pancho. Esta me la piden mucho también. ¡Esa! Había una vez una gata con una manchita negra en la trompa y un día supieron que era un tumor, un melanoma y crecía y que se iba a ir al cielo azul, la azul, la azul, la azul. Ahora tu gata se va a morir. Busca un cajón y enterrala en el jardín. Búscate un lugar bonito y que esté cerca de tu hermanito. Háganse un favor, googleen, busquen, recuerden, rememoren a esta genia de la radio y de la vida. Hoy sigue súper vigente. Les dije, la acaban de echar de Radio Pop hace semanas nomás. Quizás si hubieran escuchado este especial a tiempo. Pero bueno, por suerte, Olga salió en búsqueda de la reina y ahora cada mañana está en YouTube junto a Marcos Aramburu y a Paulo Cablan en el exitoso stream de Miguel Granados, Olga. Como vuelan las buenas como un boomerang. Así que ya lo saben, pueden escucharla en vivo, pueden buscar su archivo y pueden disfrutarla también acá, en su episodio especial de Cómo Contar Cosas. Cómo contar a la terrorista del lenguaje, al terremoto radial, a la garganta más picante de la radiofonía argentina, una mujer con todas las letras en el especial de hoy. Cómo contar a la Negra Bernasi. Me dicen que te vieron paseando en la ciudad con un descapotable con dos tipos atrás, que los hombres te adoran y que lloran por ti, que se vuelven loquitos como me pasó a mí. Me dicen que estás de negra, tengo que escuchar decir. Me dicen que estás de negra, es lo que tienes y me gusta a mí. Muchísimas gracias, Facu Sosa, en la operación, en los estudios de Radio Éter, donde hacemos en vivo este contenido que no para de crecer y que se llama Cómo Contar Cosas. Es un efecto raro y demoledor, que los tipos se mueren creyendo que es amor. A mí me encantaría chuparte algún hotel, y si me lo pidieras me visto de mujer. Me dicen que estás de negra y tengo que escucharte allí. Me dices que estás de negra, es lo que tienes y me gusta a mí. Nos volvemos a encontrar el martes que viene en vivo de 17 a 18 como cada martes, pero esta vez con un nuevo especial, con una nueva excusa. Se viene el podcast detrás del podcast, Cómo Chorear Cosas, una hora con el creador de Cómo Contar Cosas, un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. A mí me encantaría, te lo diré algún día. La verdad, tu tarde negra es pura brujería. Cuidado, es tarde negra, es la negra la que te habla así. Cuidado, es tarde negra, luego no digas que no te Me encanta, pero me da como la sensación que me tratan medio de puta, ¿viste? No, para nada. ¿Me la puedes soltar que me tengo que ir? Uy, sí, perdona. Me encantaría que este programa no lo viera nadie, porque me da mucha vergüenza, soy muy vergonzosa. Ay, ojalá que no lo vea nadie, chao. Hasta aquí, Cómo Contar Cosas. Los formatos, los modos, el cómo contar. Cómo Contar Cosas. Un podcast de autor entre los más escuchados de la Argentina. Este podcast se hace con amor. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete. Si no te gustó, por favor métete tu comentario en el centro del orto. Cómo Contar Cosas. Curaduría de contenido para un podcast de colección. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. En esta época, es realmente un gran valor. A las personas que disfrutan esto, gracias por compartir esto que nos une. Hasta la próxima.